Molt bona tarda, senyor eurodiputado, diputat al Parlament de Cataluña, diputado, señores y señores, amigas y amigos, es un placer darles la bienvenida a la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona a este diálogo sobre seguridad y defensa europea en el nuevo contexto global que hemos organizado con el Club Tocqueville. Quiero expresar mi agradecimiento muy especial al señor Nicolás Pascual de la Parte por acompañarnos hoy y por haberse desplazado a Barcelona específicamente para este. La 10ª legislatura, que nos llevará hasta 2029, la europea, está marcada por un entorno internacional cada vez más inestable en el que confluyen en la política de vecindad de la Unión Europea las guerras de Ucrania y de Oriente Medio. Tal y como describía recientemente el eurodiputado en un artículo que se titulaba España y el rearme europeo, el entorno de seguridad internacional se deteriora rápidamente y Europa debe prepararse para una etapa de inestabilidad prolongada. Y es que además Europa debe hacer frente al aumento de las amenazas híbridas y cibernéticas, al respeto a la integridad territorial de sus Estados miembros, la presión sobre las fronteras exteriores, la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y la necesidad de reforzar la base de la industria europea en materia de defensa. Por todo ello, esta legislatura europea es, sin duda, la de la seguridad y la defensa. Tanto es así que la Comisión Europea cuenta por primera vez con una cartera específica de defensa y espacio, y el Parlamento Europeo elevó a rango de comisión parlamentaria la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Europa ha tomado conciencia en los últimos 5 años de dos realidades que afectan directamente a su seguridad y a su posición en el mundo. Por un lado, haber infravalorado durante años la amenaza rusa y, por otro lado, haber sobreestimado la solidez automática de la alianza transatlántica. 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura de seguridad europea sigue descansando en gran medida sobre la Alianza Atlántica y la OTAN continúa siendo el principal garante de la defensa colectiva en Europa, pero el contexto político y estratégico en el que opera está cambiando. Lo vemos en la manifiesta desconfianza, aunque quizás sea pura retórica, de la actual administración norteamericana. Pero conviene recordar que la OTAN no es ni mucho menos un instrumento que beneficie únicamente a Europa. Es en realidad una pieza central en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y así lo recordaban la semana pasada 16 exembajadores estadounidenses ante la alianza y también antiguos comandantes supremos. Porque la OTAN permite a Estados Unidos mantener su posición como principal potencia mundial, tanto militar como económica, a un coste muy inferior al que tendría que actuar en solitario. Como advertía hace más de 50 años el ex primer ministro belga Paul-Henri Spaak, en Europa hay dos tipos de países, pequeños y los que aún no saben que lo son. Y en el contexto actual, esa reflexión cobra una dimensión renovada, y es que en un mundo de grandes potencias, solo una Europa más cohesionada puede ser verdaderamente influyente. Y por ello, resulta imprescindible avanzar hacia una Unión Europea de la Defensa que requerirá tiempo y dinero, pero sobre todo una mayor coordinación entre los Estados que permita una respuesta coherente y eficaz. Para abordar estas cuestiones, desde el creciente desorden global hasta el papel de la OTAN, pasando por el alcance real de la autonomía estratégica europea y el papel de España, hemos reunido un panel que combina experiencia política, conocimiento académico y capacidad de análisis aplicada. Nos acompaña Nicolás Pascual de la Parte, eurodiputado desde 2024, miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa en el Parlamento Europeo, donde es coordinador por parte del Grupo del Partido Popular Europeo. Diplomático de carrera, es un experto en seguridad y defensa y fue embajador de España ante la OTAN entre 2017 y 2018. También nos acompaña Rafa Martínez, catedrático en Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona, donde dirige el Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Fue galardonado con el Premio Nacional de Investigación de la Paz, Seguridad y Defensa del Ministerio. Y contamos igualmente con Ana Mar Fernández Pasarín, catedrática de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora del Centro de Excelencia Jean Monnet en Políticas Europeas Globales. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, por su interés, y sin más doy la palabra a Ana Mar Pasarín. Buenas tardes. Primero quisiera dar las gracias a la Oficina del Parlamento Europeo y en particular a Sergi Barrera, su director, por invitar al Club Tocqueville a organizar este evento. Entonces, vamos a organizar este diálogo en torno a 4 temas, de manera a ir pasando por las principales preguntas que surgen
alrededor de la incertidumbre geopolítica que estamos viviendo, no solo a nivel europeo, pero a nivel global, ¿no? Lo que sabemos es que la incertidumbre geopolítica, los sobresaltos continuos a los que estamos sometidos en el contexto internacional, están redimensionando o cuestionando el orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial y en particular la cuestión del multilateralismo. Esto a su vez tiene un impacto sobre múltiples coordenadas, entre ellas también a nivel económico, pues la reindustrialización o la redirección del mercado hacia las inversiones en las cuestiones de seguridad y defensa. Para abordar esas cuestiones, lo que proponemos es un diálogo organizado en 4 partes, un diálogo entre los dos intervinientes, donde abordaremos en primer lugar pues el estado de la cuestión, un diagnóstico de las coordenadas de la crisis de seguridad actual. Luego pasaremos a analizar el papel de la OTAN y el futuro de la OTAN dentro de estas coordenadas. La tercera parte será sobre la cuestión específicamente de la seguridad europea y en particular la cuestión de la autonomía europea. Y finalmente nos gustaría dedicar también una sección a analizar la posición de España o la capacidad que tenga España en esta tesitura. Lo que vamos a hacer es organizar un diálogo de unos 5 minutos de cada interviniente en cada bloque y luego las preguntas de la audiencia las dejaremos para la última media hora. Entendemos que habrá muchas preguntas, pero de momento lo que es el diálogo no daremos pie a comentarios o preguntas durante el diálogo. Por lo tanto, la primera cuestión que quería plantear a nuestros intervinientes es el diagnóstico, ¿no? ¿En qué momento estamos? ¿Cuáles son las dimensiones de la crisis? Intuimos, vemos en las noticias, sentimos que son muchas y variadas, pero quisiera tener esta primera evaluación por parte del Estado y seguidamente por parte de Rafa. Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme, Sergi, otra vez más a la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona. Vengo con muchísimo gusto a Barcelona, o sea que invítame cuando quieras. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación y el enfoque de los temas. La verdad es que, sinceramente, no estamos en una época de cambio, sino un cambio de época, cambio de era, que es diferente. Estamos en una conjunción histórica que muy pocas veces se dan, son movimientos tectónicos en todas las grandes potencias o en todas las grandes naciones que determinan el orden internacional. Decía Kissinger que no existe un orden internacional lógico ni natural, que el orden internacional existente en un momento dado es la resultante de las relaciones de poder entre las grandes potencias. Esa idea la quisiera subrayar. El orden internacional en cada momento es el resultante de las relaciones de poder entre las grandes naciones. No el que nosotros quisiéramos. Nosotros estamos a favor del multilateralismo eficaz, pero hay otros países, las grandes potencias, que no están por esto. Es el primer dato que quiero dar. Ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China están por un multilateralismo eficaz. Bien. En segundo lugar, ocurre que en estas grandes potencias se han producido, como digo, cambios tectónicos. Rusia, con Putin, a partir del año 1999, en el año 2000, cuando sube al poder, dice que se acabó la fiesta, que lo que había pasado con Yeltsin, ese desmantelamiento de Rusia después de la caída, de la implosión de Rusia en diciembre de 1991, de la caída del muro de Berlín en octubre del 89 y la desaparición del Pacto de Varsovia, había sumido a Rusia en una situación de apocamiento. Puedo decir que el mayor desastre geoestratégico del siglo XX había sido la desaparición de la Unión Soviética y que Rusia quería volver a ser lo que había sido, un actor internacional de primera categoría y no una nación normal. O sea, eso ya no es cuestión de Putin, es cuestión ya, digamos, de la nomenclatura rusa. Para ellos Rusia no puede ser Suiza, Holanda o España. Para ellos es un gran país, una gran civilización que defiende la cultura eslava, la Iglesia ortodoxa, los principios de una civilización propia y por tanto quieren estar en pie de igualdad con Estados Unidos y con China. Y por tanto cuestiona el orden internacional, pero no lo cuestiona de cualquier forma, lo cuestiona invadiendo nada más y nada menos que a un país vecino como es Ucrania, violentando groseramente los principios del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Eso por un lado. O sea, Rusia cuestiona de una forma agresiva, con potencia militar, el orden internacional. Pero es que Estados Unidos
ya antes de Trump, también cuestiona el orden que él mismo había ayudado a crear después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente porque piensan, insisto, esto es anterior a Trump, esto viene incluso de la época de George Bush hijo, pues yo con Obama y con Biden, que los Estados Unidos han perdido en el proceso de globalización, que se han empobrecido, que han exportado tecnología, que han exportado puestos de trabajo, que han exportado lo que es el sustento de la clase media y que tienen que recuperar posiciones y que la globalización anárquica sin reglas les perjudica. Entonces empiezan un proceso de ensimismamiento de America First, de volver a ser una gran nación y volver a ser el gran hegemón político, militar y económico. Eso, el epítome es Trump, pero insisto, viene de antes, es un consenso en Washington. Ellos piensan que su objetivo fundamental en el siglo XXI en Estados Unidos es parar la emergencia de China, o al menos retrasarla al máximo. A mi juicio, grave error, porque a China no se la puede parar desde fuera. A China se parará por sí misma cuando entren en juego las contradicciones enormes que tiene ese país, entre el campo y la ciudad, entre las clases medias emergentes y las clases menos pudientes, entre la capital y las provincias. Es decir, esas contradicciones internas que ya están viendo son las que van a hacer parar a China, pero no por fuera. Por fuera no se puede parar la emergencia de China. Y sin embargo, Estados Unidos, las dos administraciones, tanto republicana como demócrata, piensan que ese es el objetivo fundamental, focalizarse en el Indo-Pacífico para evitar esto. Y por otro lado, por parte de China tenemos la emergencia de una nación que en 40 años ha estado creciendo a 2 dígitos. 2 dígitos significa más del 10% anual acumulado. Para que nos hagamos una idea, en el siglo XIX, cuando la gran potencia era Gran Bretaña, crecía a una media anual del 1% de su economía. Estados Unidos, que fue la gran potencia, lo sigue siendo, del siglo XX, ha crecido a una media anual del 2%. China durante 36 años ha crecido más del 10% acumulado. Es el crecimiento más espectacular jamás experimentado en ningún país del mundo. Pero vuelve a la situación anterior. China vuelve a ser lo que fue en el siglo XVIII, el país más poblado, y la primera potencia fue la revolución industrial, el paréntesis de la revolución industrial, la que marginó a China. Pero vuelve a ser lo que siempre fue, la primera potencia en términos demográficos, en términos económicos. Y después tenemos a la Unión Europea. La Unión Europea, que es el otro actor que más nos interesa a nosotros, que nos vemos un poco desplazados porque la Unión Europea no se creó para competir en el plano estratégico, en el plano militar y político con grandes potencias. La Unión Europea se creó para justo todo lo contrario, para superar las políticas de poder nacionales que habían llevado a 2 guerras mundiales, para una política posnacional, supranacional, de compartir soberanía y crear espacios de entendimiento y de cooperación económica, política, industrial, etc. Y nos pilla la historia, nos atropella la historia. La historia cambia y nosotros seguimos establecidos como un espacio económico, como un espacio financiero, pero no como una potencia política y militar. Por tanto, esas serían las pinceladas básicas de la situación de policrisis en la cual nos encontramos. Gracias. Gracias. O sea, entiendo, por lo tanto, la Unión Europea como fuera de lugar, ¿no? En el triángulo este entre China, Rusia y Estados Unidos, la Unión Europea como fuera de juego, ¿no? Rafa. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al Parlamento Europeo como al charlar y comentar 4 cosas. Haré 3 principios de deterioro para explicar cuál es la situación internacional. Se ha producido un deterioro del multilateralismo y ello ha comportado un incremento del gasto en defensa en todo el mundo, país a país. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el multilateralismo eficaz, como acaban de explicar, esa idea de un sistema internacional basado en reglas a través del cual preferimos discutir en tribunales o discutir de manera consensuada, alcanzar consensos, negociar por parte de los hegemones, de los que pretenden ser hegemones, interesa. Es bien cierto, creo, que nunca les había interesado, pero ahora ya todo el mundo es capaz de decir que el rey está desnudo. La democracia no tenemos más que mirar un poco hacia nuestro país, hacia el interior, para ver cómo está. Las tensiones, la polarización, la pérdida del consenso, de la negociación, de los intermedios, que no es un problema español, es un problema mundial. Están tensionando las democracias y se está buscando, en lugar de establecer una dinámica competitiva en donde con mis rivales tengo que finalmente negociar para alcanzar consensos, acuerdos y poder
gobernar y legislar, estamos en una tendencia de enemigo, de amigo-enemigo, en donde lo que yo tengo que hacer es no dejar rivales por el terreno, no dejar enemigos por el terreno, sino que la victoria pasa porque yo tengo razón y todos los demás no tienen razón y por lo tanto no tengo que negociar con absolutamente nadie. Y la globalización fue fantástica en lo económico, pero ha generado muchísimos problemas en todo lo que tiene que ver con que Dahrendorf le llamaba lo local. Frente a la globalización económica sale la pulsión local del nacionalismo local que dice primero se casa. Damos lo que es nuestro, nos sentimos muy próximos y muy seguros en nuestro entorno más próximo y todo lo demás son trastes, todo lo demás son extranjeros que no nos interesa. La exacerbación de todo eso nos ha llevado al incremento del gasto en defensa. ¿Por qué? Porque es incertidumbre. Y la palabra incertidumbre es el peor enemigo que tiene la seguridad. A partir de ahí, por centrarme en Europa, como también ha hecho mi otra contraparte, esta mañana hemos estado, algunos de los que veo en la sala, hemos estado junto con la Europea de Defensa. Y él nos narraba un escenario en donde nos decía básicamente, y lo digo muy telegráficamente, Estados Unidos ya no es un socio fiable para la Unión Europea, por lo menos. Nosotros tenemos el gravísimo problema los europeos de que estamos fragmentados, estamos muy fragmentados en cuanto a las opiniones, en cuanto a la manera de entender estas cosas y además estamos fragmentados en los procedimientos, procelosos y muy lentos, y además con culturas estratégicas o con culturas de defensa o con culturas organizacionales muy diferentes, muy diferentes que nos hace ver los mismos problemas de maneras distintas y está costando poder llegar a acuerdos. La defensa colectiva de la Unión Europea es nítidamente cosa de la OTAN y solos no podemos asumirla, no tenemos capacidad para poder asumirla, no tenemos autonomía industrial para poder preparar nuestras propias capacidades. Ese es el reto, ese parece que sea uno de los impulsos que se quiere lanzar, pero hoy por hoy no tenemos esa capacidad. Y la OTAN es probable, no se dice que vaya a ocurrir, pero es probable, es algo que está ahí en todas las mesas, que pueda desmoronarse, abandonarla y eso sería un auténtico desastre por el agujero de seguridad. Ante esto, el escenario que nos generaba o que nos explicaba un escenario de todos los recursos que tienen todo es válido y puede ser utilizado por humanos, diciéndoles sepa usted. Muchas gracias por estas intervenciones iniciales. Si hago un poco de resumen, grupo, la situación actual, la incertidumbre geopolítica securitaria sería el resultado de una combinación de ansias imperialistas o pulsiones autoritarias por parte de las grandes potencias, exacerbadas en su afán competidor, y por otra parte, Rafa, tú señalabas dinámicas que también son más internas, ¿no? Porque el deterioro de la democracia no solo está fuera, ¿no? También lo tenemos en casa, en la Unión Europea, o sea, no es una variable exógena. El deterioro de la globalización también es una variable. Y el multilateralismo, se oye cada vez más voces que dicen que estamos en otra fase donde desregular, donde antes el derecho internacional pues ya se verá. Moviliza. Más internamente sienten que el multilateralismo. Gracias. Pasemos ahora al segundo tema. Como he dicho, luego durante el turno de palabras pues ya se podrá volver. El tema de la seguridad colectiva y el papel de la OTAN, ¿no? Estos días leyendo las noticias cada 10 minutos para saber si la OTAN sobrevivirá, que supongo que sí, y a la posición norteamericana, pero quería saber su opinión, ¿no? La OTAN es un sistema en peligro.
¿Qué opinan los otros estados, los grandes estados miembros de la OTAN? Turquía, no sé, los Balcanes. Pues sí, la OTAN también está en crisis. Está en crisis, como no puede ser de otra manera, porque los Estados Unidos de América y Trump quieren que esté en crisis. Y por tanto está en crisis. Pero vamos, yo soy de los que piensan, no solamente porque sea atlantista y porque haya sido embajador ante la OTAN, yo soy muy pro-europeísta, pero también soy muy atlantista. Creo que es compatible. Es más, es necesario. La relación transatlántica la tenemos que renovar. Pero la tenemos que renovar sobre nuevas bases. Durante mucho tiempo, durante 70 años, la relación con Estados Unidos ha sido una relación de dependencia. Eso no es una relación sana. La relación de dependencia es una relación de vasallaje. España y Europa ha sido, desde el punto de vista de la seguridad, un vasallo de Estados Unidos, porque lo hemos querido así. No tiene ningún sentido que 27 países de los más ricos de la Tierra o de entre los más ricos de la Tierra no podamos defendernos a nosotros. Hayamos arrendado la defensa a un tercero. No tiene ningún sentido, es absurdo. Y por eso tenemos que normalizar una cosa, que es que nosotros tenemos que defendernos nosotros solos, sin nadie, con colaboración, sin duda, con Estados Unidos, preferentemente con Canadá, con los socios, los aliados de la OTAN, evidentemente, pero los europeos somos suficientemente ricos como a no tener que depender de nadie en el futuro. Se acordarán que la Unión Europea nació también como una unión de defensa europea. Lo que pasa es que en 1954 se abortó en el Senado francés por la coyunda antinatural de los gaullistas y los comunistas. En Francia los comunistas son muy nacionalistas y los gaullistas también. Y entonces dijeron que no querían una Europa de la defensa, entre otras cosas, porque el general iba a ser norteamericano. Y desde entonces, desde el 54, Europa se olvidó del tema, se dejó caer en brazos de la OTAN y caer en brazos de la OTAN y caer en brazos de Estados Unidos. Y nos dedicamos a otra cosa, nos dedicamos a vivir lo que se suele decir los dividendos de la paz. Después se cayó el muro de Berlín y dijimos, un japonés norteamericano, Francis Fukuyama, que nos convenció de que ya no iba a haber más guerras, que ya había vencido para siempre un modelo definitivo que era la democracia liberal, las sociedades abiertas y el parlamentarismo. Y como no iba a haber guerra, ¿para qué necesitas unos ejércitos? Y jibarizamos los ejércitos. Los jibarizamos hasta límites totalmente disfuncionales. Y cuando estamos tan tranquilos en la zona de confort de nuestro sólido estado del bienestar, sin defensa alguna, dependiendo de los Estados Unidos, resulta que nos invaden Ucrania. Y entonces nos despiertan de la peor manera posible de nuestro sueño, que es que la seguridad hay que pagarla y que la seguridad hay que costearla. Y entonces tenemos que convencer a nuestras opiniones públicas de que, evidentemente, eso tiene un coste financiero y en esas estamos. Curiosamente, he de reconocer que las opiniones públicas en Europa son bastante más positivas, entienden mejor el tema que muchos líderes políticos y que muchos partidos políticos. Es decir, ha sido la opinión pública europea en la que ha ido primero en vanguardia por delante de los políticos para ayudar, por ejemplo, a los ucranianos en la guerra con Rusia. Los gobiernos han ido detrás de la opinión pública en Europa. Por tanto, yo soy bastante optimista en este sentido. Los europeos nos hemos dado cuenta de que tenemos que tomar la rienda de nuestro destino en nuestras manos y no depender de nadie. Eso significa, entre otras cosas, europeizar la OTAN. La OTAN ha sido y sigue siendo el foro de seguridad colectiva más exitoso de la historia, casi de la humanidad, porque desde las asociaciones de las ciudades griegas en la antigüedad que se disolvían en cuanto el enemigo desaparecía, fuesen los persas, fuesen los medos, nunca ha habido una asociación permanente de países que compartan la seguridad. La OTAN lo es, más de 70 años. ¿Por qué? Básicamente por tres factores, seguramente hay otros, pero a mí me gustaría subrayar tres. En primer lugar, porque compartimos los mismos principios y valores, o los compartíamos ambas orillas del Atlántico. Eso es fundamental, tener ese consenso de valores y principios que nos identifican como civilización occidental. En segundo lugar, porque la OTAN tiene una capacidad de adaptación permanente. Después de la implosión de la Unión Soviética y del fin de la Guerra Fría, pues entonces la OTAN se reinventó para ayudar en las funciones de War on Terror. Se acordarán, tanto en Afganistán como en Irak y en otros sitios. Ahí perdió la OTAN un poco el norte, porque la OTAN se hizo para contener básicamente a la Unión Soviética. Y ahora, el tercer factor es el liderazgo de Estados Unidos. Ha sido el liderazgo de Estados Unidos lo que ha supuesto el cemento unificador de la OTAN de los 70 años. Entonces, si papá se va de casa, como es Estados Unidos, los demás nos tenemos que reorganizar. Desestabiliza mucho más Europa que papá se vaya de casa a Estados Unidos, que Putin, el vecino del quinto, rompa el ascensor y tire la basura por la escalera. Porque ese es el vecino del quinto, pero es que el otro es papá. Entonces, estructuralmente a Europa le afecta mucho más
la desvinculación, la desafección de Estados Unidos que la confrontación bélica con Rusia. Porque la guerra se acabará en un día. La desafección de Estados Unidos puede ser que sea estructural y permanente. Y, por tanto, yo soy de los que piensan que la OTAN es un valor supremo a mantener. Es el negocio que mejor nos ha defendido, el más barato que se pueden imaginar. No hay cosa más barata que la OTAN. La OTAN no tiene. La gente piensa que la OTAN tiene ejército. La OTAN no tiene nada más que en propiedad tiene 3 aviones AWACS, estos que tienen los radares instalados. Las capacidades militares son nacionales, son únicas, son indivisibles. La Unión Europea, los países aliados ponemos a disposición bien de la OTAN, bien de la política europea de seguridad y defensa nuestras capacidades en función de la naturaleza del conflicto. Si es un conflicto de alta intensidad, recurrimos a la OTAN. Si es un conflicto de baja intensidad, prevención de conflictos, gestión de crisis, reconstrucción de países, utilizamos la Unión Europea. Pero las capacidades son únicas, son nacionales. Por tanto, una organización que funciona, que nos ha garantizado estabilidad y paz durante 70 años, que es muy barata económicamente y que nos tiene a todos los que somos partidarios de la civilización occidental juntos, merece la pena mantenerla. Y por tanto, yo haría un llamamiento para bajar un poco el diapasón de las declaraciones políticas, por supuesto en Washington, pero también en Europa, de que si queremos mantener este bien común, lo que tenemos que preservar, todos tenemos que ser conscientes de que es frágil y que cualquier escalada de la diplomacia, de la política, de la diplomacia del altavoz, no conduce a nada más que a cosas negativas. Gracias. La pregunta que tendría es, fuerzas dentro de la OTAN es evidente desde el principio, pero la pregunta sería cómo hemos pasado la dependencia al vasallaje, porque para mí hay una escala entre depender de alguien de manera justa y equilibrada a ser un vasallo. Luego el coste del no vasallaje, ¿no? Efectivamente, si es posible desligarse del vasallaje. No, la pregunta tiene toda la razón, muy pertinente. Ana, decía Carl Schmitt, que era el fundador de ¿lo puedes defender? Yo puedo defender que este bolígrafo es mío, si no me lo puedes quitar, pero si me lo puedes quitar, este bolígrafo no es mío. Es decir, una vez que nosotros dijimos que los Estados Unidos nos protegerían bajo el paraguas nuclear, cedimos la soberanía y la independencia política y militar de Europa. Lo que pasa es que en épocas de paz y en épocas de consenso político, pues eso no se nota. Se nota cuando hay una crisis. Cuando cada cual entonces empieza a priorizar su interés nacional, como es Estados Unidos. Entonces se nota la relación. Por tanto, yo soy atlantista, pero insisto, tenemos que hacer un pilar europeo dentro de la OTAN muy fuerte y de una relación de igual a igual con Estados Unidos. En eso estamos. Nos va a costar tiempo, nos va a costar dinero, muchos esfuerzos, pero de aquí a 5 o 6 años tenemos que ser capaces de tener un pilar fuerte de la OTAN, de Europa, dentro de la OTAN y simultáneamente arquitectura de seguridad en Europa para el caso de que la OTAN desaparezca o deje de ser. ¿Qué dice Rusia de esto, no? ¿Se está cortando las manos de estas tensiones? El discutir en público lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, debilita tanto la credibilidad que efectivamente Putin se tiene que estar frotando las manos, porque es lo peor que se puede hacer. La OTAN depende no en el artículo 5 del Tratado de Washington, depende en la confianza. Si los aliados no tienen confianza de que en caso de crisis van a venir a tu ayuda de los demás, se acaba la OTAN. No hay organización que mantenga un tratado unida. Lo mantiene unida la confianza de que los demás van a acudir a ayudarte en caso de necesidad. Y eso es lo que se está discutiendo ahora, desgraciadamente. Gracias, Rafa. Mira, empezaré por una frase que le oí al diplomático de más alto nivel. Que suponga lidiar con Trump, la alternativa va a ser un día, no sé si me convencer, pero por lo menos escuché los argumentos. Creo que no hemos pasado de una manera natural de la dependencia al vasallaje, sino que lo que ha ocurrido parte es el acuerdo que se hizo porque ha hecho sus cuentas, que es Donald Trump, rentable. Creo que se equivoca y se equivoca profundamente, y por más esfuerzos que ha intentado hacer Europa por mostrarle que está muy favorable, que esto está muy bien, entonces, estamos en la idea de, bueno, la OTAN ha perdido ya la OTAN parece haber muerto y la seguridad europea depende de la OTAN, por lo tanto tenemos que dotarnos de
págame por la seguridad que hasta ahora te da. Esto ya no es un acuerdo entre iguales, sino que Trump lo que está diciendo es esto vale tanto. Entonces, ¿por qué quiere un 5% la OTAN? Se ha tratado siempre es de saber si tenemos aéreas o si tenemos que tener tantos, si es el 3 o si es el acuerdo que se hace del 5% en materia defensiva dura y 1,5 en cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Es decir, no es un 5. Yo creo que todos los gobiernos, la inmensa mayoría de los gobiernos, firmaron aquello diciendo, bueno, patada a seguir, como en rugby. 30, la administración Trump ya no estará, a ver si tenemos suerte, y esto no hay que cumplirlo nunca. Y el gobierno que salió diciendo, no, yo no lo firmo pensando que no lo voy a cumplir, sino que es que no lo voy a cumplir, tanto curiosa, fue el gobierno. Entonces, ahí es donde nos tenemos que plantear, bueno, ¿de qué estamos hablando? Parece que Estados Unidos lo que nos está pidiendo no es que haya una industria europea, no es que haya una autonomía estratégica europea, sino que compremos a los Estados Unidos. Eso es lo que se nos está diciendo. Mire, señores, esto vale tanto, ustedes me lo tienen que comprar a mí y lo van a tener como propio. Pero las capacidades... Entonces, ahí es donde está la duda. Si desaparece la OTAN, el plan que establece la Unión Europea, para mí es un error en el nombre, pero un error catastrófico, rearm. Claro, hablarle a cualquier europeo de rearme, de entrada es no. Pero si a un europeo tú le explicas, no, es que si estos señores se van, lo que se nos queda es un boquete. Entonces no estamos hablando de rearme, sino de taponar, de suplir. Estamos hablando de que si se nos van, yo qué sé, los antiaéreos que ahora mismo están en la base en Rota, abajo, los 4 destructores que tienen todo el sistema antimisiles, y se nos van, pues España ya no tiene ningún sistema antimisiles. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Claro, las preguntas son esas, pero eso requiere algo que hasta ahora Europa no ha hecho y que España, por supuesto, no ha hecho. Sí. El esfuerzo lo tenemos que hacer con Trump o sin Trump. O sea, no lo tenemos que hacer porque Estados Unidos no nos ayude. Aunque Estados Unidos estuviese con el mejor presidente del mundo, más superior, aún así Europa tiene que hacer lo que no hemos hecho, que son los deberes. O sea, no por responder a Estados Unidos, sino porque lo necesitamos, aunque no existiese Estados Unidos. Pero entonces Europa lo que tiene que decir, ¿queremos seguir replicando el antiguo modelo de mercado por seguridad o si lo que queremos ahora es tener una cierta capacidad de autonomía en temas de defensa? Hasta ahora lo hemos sido. Bueno, pues la sensación que hemos dado es que sí. Bueno, 56, cuando fue Inglaterra y Francia a ocupar, porque lo ocupó primero una serie, pasó, fue Inglaterra y Francia en una expedición militar y dijo, Reino Unido y Francia se fueron, porque no eran soberanos. No somos soberanos. Tú no puedes ser soberano, como te he dicho, de este vaso si no lo puedes defender. Europa no se puede defender a sí mismo. No te puedes defender, ¿cómo te puedes llamar soberano? Mañana te pueden quitar tus aguas territoriales, te pueden invadir, si te pueden hacer lo que han hecho con Ucrania, no eres soberano. y yo la idea de defender una colonia no la termino de encajar, pero bueno. ¿Qué colonia? Canal de Suez. Bueno, pero no, eso era, claro, en su época ni siquiera una colonia. No quiere decir que si renuncias a tu capacidad de defenderte, no eres soberano. Eso es fundamental. Que los europeos lo entiendan como realme o como Liga Europea, eso me da igual. Pero esa idea tiene que ser clara. O usted se puede defender a sí mismo o usted no es soberano. Hoy día la soberanía reside, entre otras cosas, hoy día y siempre, pero más ahora, en tener la capacidad de defender tu modelo de vida. La democracia no se defiende sola. ¿Y ahí cómo te encaja la OTAN? La OTAN te encaja como el elemento de defensa de las democracias occidentales más exitoso durante 80 años. De hecho, ganamos la Guerra Fría con la OTAN. Sin la OTAN no hubiésemos ganado la Guerra Fría a la Unión Soviética, de ninguna manera. ¿Te parece poco? Es que, perdón, es que esto nos lleva perfectamente al tercer tema que queríamos abordar esta tarde, que es la ilusión o no de una seguridad europea autogestionada o no sé cómo decirlo. Es decir, ¿es realista pensar en una seguridad europea fuera de la OTAN? Esto de la autonomía estratégica suena muy bien, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tenemos las capacidades reales en la Unión Europea
para ser autónomos. Autónomos que no significa independientes, ¿no? Pero no hay una distancia entre la visión y la implementación efectiva que se pueda dar al respecto. O sea, ¿cuál es el alcance posible y los límites de la autonomía estratégica en materia de defensa? La autonomía estratégica es un concepto muy amplio. Normalmente existe una interpretación reduccionista de la autonomía estratégica es tener suficientes armas y sistemas defensivos. Eso es parte, pero no es la parte más importante. La autonomía estratégica significa tener también autonomía en lo que se llama en las estructuras críticas de transportes, de energía, en garantizar los suministros esenciales de tierras raras, de minerales estratégicos, en tener los suministros de alimentación, de medicina. La autonomía estratégica es no depender del paracetamol de la India cuando viene aquí una pandemia como el COVID. No depender de las mascarillas de China y depender del paracetamol de la India porque aquí en Europa no tenemos de paracetamol ni una sola mascarilla. Entonces, de ella hemos aprendido la lección. No podemos depender de otros países que además no son liberales y demócratas como nosotros para el suministro de inputs totalmente básicos. Eso es la autonomía estratégica. Por tanto, no solamente es militar, es de seguridad, es alimenticia, es de energética. Europa importa energía y eso lo tiene que garantizar a unos precios asequibles. Y eso significa además estar en colaboración con nuestros asociados, con nuestros partners, con Estados Unidos, con Canadá, con Japón, con los like-minded. Por eso llamamos autonomía estratégica abierta. Lo que pasa es que la autonomía estratégica actual le falta ambición. Os acordaréis del Headline Goal que se aprobó en la Unión Europea en 1999, después de las guerras en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia. Entonces, como tuvo que venir Clinton, los Estados Unidos, de nuevo a arreglarnos sacarnos las castañas del fuego, se acordarán, se bombardeó Serbia sin permiso de Naciones Unidas, siendo secretario general Javier Solana, se bombardeó Serbia sin ningún permiso de Naciones Unidas. Porque Milosevic iba a hacer un genocidio en Kosovo. Y para parar eso, tuvo que bombardear Serbia. Las cosas no son blanco y negro. Por eso quiero decir claramente que tenemos que tener ambición. Ambición como europeos. Nadie nos va a sacar las castañas del fuego nunca más. Por tanto, en ese Headline Goal de 1999 en Helsinki, la cumbre de Helsinki, nos prometimos a nosotros mismos tener capacidades de desplegar 60.000 hombres y mantenerlos fuera de un escenario europeo, proyectar fuerza durante 6 semanas. Precisamente esa es la dimensión de las fuerzas que creíamos necesarias para evitar una catástrofe como la de Yugoslavia. Después, en la brújula estratégica de 2022, durante la presidencia francesa, que es la actual estrategia de seguridad y defensa, hablamos de 5.000, de una fuerza de reacción rápida de 5.000. Hemos pasado de 60.000 en 1999 a 5.000 en el año 2022. O sea, eso no es ambición. Es decir, tenemos que tener mucho más que 5.000 personas para una... Eso no te resuelve ningún problema. Y somos conscientes de eso o realmente no progresaremos por el camino. Yo sí estoy totalmente convencido y para eso me dedico ahora todas las horas del día en crear una unión europea de la defensa, que tiene que estar basado sobre una base estratégica y tecnológica propia, y eso tiene que estar basado a su vez en una preferencia europea, es decir, adquirir preferentemente productos y servicios europeos en un porcentaje establecido, en un 65% hemos establecido, con objetivo de llegar al 80% en 2 años, y eso exige también una integración del mercado de la defensa. No podemos tener 27 mercados nacionales. El gran activo que tiene Europa es el mercado interior, el mercado único. Eso nos supone 450 millones de habitantes y de consumidores con alto poder adquisitivo. Hagamos también un mercado único de la defensa y acabemos con la fragilidad de 27 mercados nacionales con campeones nacionales de defensa. En eso estamos. Si queremos, después hablamos de los programas que estamos diseñando para en un plazo medio de 4 o 5 años, en 2030, tener ya las capacidades convencionales suficientes para no depender de nadie. Gracias. Gracias. El mercado interior de la defensa nos llevará a la autonomía estratégica. Por otra parte, es como un cambio discursivo, ¿no? Porque yo creo que toda la vida hemos escuchado de que la Unión Europea era una empresa de éxito, un gigante económico, un enano político, pero bueno, éramos una potencia media o media. Pero es que ahora de tus palabras se desprende un mensaje de impotencia
de impotencia que la pregunta que yo me hago es, claro, si enviar ese mensaje a la ciudadanía europea también puede ser crítico, ¿no? Porque que la Unión Europea no tiene nada, no va a hacer nada, depende de todos. Al Me he expresado final, mal, entonces. Sí, lo que saca de mis palabras es que todo lo contrario. Acabo de decir que yo estoy convencido y que dedico 14 horas al día para conseguir una Europa unida de la defensa, es lo que he dicho. Contrario. Es decir, claro que podemos. Si tenemos voluntad política, claro que podemos. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Con todas las dificultades, que son muchísimas. Entre otras cosas, tenemos que Francia no apuesta por un mercado interior de la defensa unido. Francia quiere colaboración, quiere cooperación, pero no quiere un mercado de defensa integrado y que las decisiones se tomen en Bruselas y no en París. Ese es el gran stumbling block que tenemos. Acabo de decir y reitero que yo soy optimista. Estamos para tener la Europa de la defensa convencional en el horizonte temporal del 2029-2030 y después abrir el debate del tema nuclear, porque eso también, o Europa tiene su disuasión nuclear o no vas a disuadir nunca a Rusia de nada, porque en cuanto Rusia se vea que con fuerzas convencionales no logra sus objetivos, te va a escalar el conflicto al umbral nuclear. Lo está haciendo en Ucrania, no de facto, pero al menos verbalmente. Medvedev, Lavrov, Putin amenazan continuamente con utilizar eventualmente el arma nuclear si en el campo de batalla, tal y cual. Pues entonces, si no tenemos una disuasión creíble nuclear, tampoco podremos disuadir aventurerismos militares rusos futuros, porque ellos lo único que tienen que hacer es escalar al nivel nuclear. Por tanto, me corrijo si es la impresión que he dado, todo lo contrario. Europa tiene medios financieros, medios económicos y capacidad de dotarse. Nos hace falta unidad política y rapidez en la acción. gracias, Rafa. En Europa se han manejado habitualmente en el ámbito internacional. Una narrativa que ha sido Europa como proyecto de paz, que es la que más recoge a la ciudadanía. Una narrativa de Europa como tercera fuerza, en donde nos ubicamos las dos grandes superpotencias. Estábamos como colchón, elemento vertebrador. Una narrativa como poder civil, el poder civil de la economía, gran potencia. Aquella frase que se hizo famosa de gigante económico, enano militar y gusano, perdón, enano político y gusano militar. Pues como gigante económico tenemos esa capacidad de poder marcar en el ámbito internacional la Europa del poder normativo, la que Borrell nos recordaba siempre, guardián y promotor de los derechos humanos, las normas que queremos llevar a todos los sitios. Y por último había una narrativa de la Europa como poder militar. Y esta narrativa exige una mayor integración. Esta narrativa es la que parece que tiene algunas serias dificultades, porque todos los eurobarómetros lo que nos muestran es gran proclividad al relato de la paz, pero que hacia el relato militar existen algunas dificultades, algunas percepciones que ponen el sistema en riesgo. Entonces hay un acuerdo profundo sobre la idea de una defensa común, pero hay un acuerdo bastante menos profundo sobre el gasto común que ello supone. Entonces, bueno, los europeos tenemos que decidir en este sentido. Parte, tenemos que decidir. Lo que pasa es que esa decisión de un gasto en defensa que nos permita ser absolutamente capaces y autónomos de defendernos es un coste sideral. Y si se quiere hacer además en poco tiempo, es un coste que pone en riesgo de manera considerable el estado del bienestar. Y esa es la decisión. Intentar tener una Europa de la defensa y al mismo tiempo replicar la OTAN tal cual estaba carece de todo sentido. Es decir, no podemos decir las dos cosas a la vez. O es una o es la otra. Y si es a base de un rearme de la defensa, es lo que antes me permitían intervenir, será a costa de hacer una OTAN diferente. Es decir, un acuerdo con Estados Unidos pues podrá ser interesante o no podrá ser interesante. Dependerá de la capacidad defensiva que tenga, en este caso, Europa. Pero el problema es que los europeos, y más después del impacto de Ucrania, este es un mapa, por ejemplo, la capacidad, la intención de los europeos por defender su propio país. ¿Está usted dispuesto a luchar para defender su propio país? Los que están en verde oscuro son los que superan el 50%. Los que están en un verde intermedio se mueven el 30%. El verde clarito es menos del 30%. La inmensa mayoría de los países europeos, los nórdicos y los fronterizos, Ucrania o con Bielorrusia o con Rusia, los que están diciendo que sí. Es una diferencia. Los países que están en azul clarito son los países que no tienen están en rojo, los que están en azul oscuro son los que tienen todos o servicio militar obligatorio para complementar aquello que la voluntariedad no da. Todos los países con flecha roja que está cayendo son los que en el último año y medio han restablecido el servicio militar. Hay algunos, los que estamos en el flanco sur occidental, que no
la Unión Europea tiene unas contradicciones internas muy severas que debe resolver antes de poder afrontar determinadas cuestiones. Y por eso, si miramos lo que tiene la competencia, es en donde tiene competencia. Es de millones para adquisición de capacidades conjuntas, pero para adquisición de capacidades que parece que le están interesando a Francia, que parece que le están interesando a Alemania, que parece que le están interesando a algunos países, pero que un fortalecimiento de la capacidad europea como tal, una planificación estratégica, yo sinceramente, planificación estratégica es algo diagnosticar dónde estoy, debo determinar, y esto es político, a dónde quiero llegar. A dónde quiero llegar, sé desde lo que tengo hasta dónde quiero llegar, qué es lo que me falta. Y establezco un plan para conseguir todo aquello que me falta. ¿Quiénes van a ser los responsables? Es verdad que muy bien intencionadas, pero es lo que a los europeos nos cuesta para tomar. Entonces, cuando hablas con los que han intervenido para llegar a lo que llegamos, eso la Unión Europea yo creo que en materia defensiva, pero tenemos ahí ¿avanzamos o no avanzamos por ahí? La Liga LERU, que recoge a las principales universidades europeas. Estoy hablando de Oxford, estoy hablando de Cambridge, de Heidelberg, de Sorbona, de la Universidad de Milán. De España está solo la Universidad de Barcelona. Hace un año sacaron un documento en donde a la Unión Europea le decían que el uso dual no. Que no querían nada de investigación que tenga que ver con el uso dual. Cuando la Unión Europea lo que está diciendo es que todos los proyectos de investigación que tengan uso dual son los que más se premian, los que más se van a financiar y lo que se está buscando. Bueno, pues yo quiero presentar un proyecto de investigación con uso dual. Gracias, Rafa. Propongo cerrar esta fase del diálogo con vuestra opinión sobre el papel de España en este marco. El papel de España y el liderazgo, ¿no? ¿Hasta qué punto hay un cierto liderazgo? ¿Cuáles son el alcance y los límites de este liderazgo? Gracias. Antes de pasar al tema de España, simplemente para estar de acuerdo con Rafael, decir, ahora lo que tenemos que decidir, estamos en una época de tránsito. Son muy peligrosas las épocas de transición. La transición es pasar de ser una dependencia de Estados Unidos a ser autónomos, a tener autonomía estratégica. La pregunta es, ¿ese tránsito va a ser ordenado y previsible o desordenado y caótico? ¿Dónde estamos? Dependemos de Estados Unidos, será desordenado y caótico. Si lo hacemos nosotros mismos, será ordenado y planificado. La OTAN tiene esas capacidades que ha dicho Rafa, es decir, las capacidades de planificación que no tiene la Unión Europea y las capacidades de identificar las amenazas y los riesgos comunes. La Unión Europea tiene, que no tiene la OTAN, la capacidad financiera y la capacidad legislativa. Nosotros tenemos dinero como Unión Europea y tenemos capacidad de aprobar actos legislativos, reglamentos, directivas en materia de entonces nos complementamos. Mi objetivo sería, en primer lugar, reforzar el pilar de la OTAN europeo, pero si eso no es posible, no de una forma paralela, pasar a crear la arquitectura de defensa integrada europea. Paralelo, porque efectivamente no tendría ningún sentido tener dos estructuras, porque Europa necesitaría un Estado mayor centralizado, eso significa cientos de generales y oficiales en Bruselas planificando, y una cadena de mando integrada militar, que no tenemos, pero sí lo tenemos en la OTAN. Por tanto, vamos a intentar hacer primero ese pilar europeo de la OTAN, pero si no es posible, bien porque a los Estados Unidos no le interese, bien porque no funcione, o bien europeizamos la OTAN o creamos nuestras estructuras europeas. Bien. O sea, serían sucesivos, no simultáneos. Y en cuanto al papel de España, bueno, aquí en España tenemos varios problemas. Primero, la política de seguridad y defensa no es una política de Estado. Hay pocos países europeos en que cambia con los partidos políticos. Curioso. Y no existe una política de Estado única en política exterior, política de seguridad y política de defensa. Eso debilita muchísimo a España. Porque nuestros interlocutores saben que en función del gobierno que haya, habrá una política u otra. Esa es la gran debilidad estructural de España. Y eso lo tenemos que corregir. Supongo que en el próximo gobierno lo primero que tendríamos que hacer sería proponer una política de seguridad en las Cortes
que tenga o que merezca el apoyo de la mayor parte de las fuerzas políticas, y los que se quieran autoexcluir, que se autoexcluyan, pero abrir el debate a crear ese consenso en materia de seguridad. Primera asignatura pendiente. Segunda asignatura pendiente. En España falta cultura de defensa, en la opinión pública. Somos un país que, gracias a Dios, no hemos participado en las dos guerras mundiales. Desde las guerras napoleónicas no hemos intervenido, hemos tenido una tremenda guerra civil, pero es una cuestión nuestra. No hemos participado en la historia de Europa y en sus guerras mundiales, y por tanto nos hemos marginado de la necesidad de colaborar para tener objetivos de defensa común. En España no existe esa sensación de amenaza tampoco por parte de Rusia, porque Ucrania está a 3.000 kilómetros, no tenemos esa sensación que tiene Polonia, los países bálticos o incluso Alemania, y aquí la gente pues es difícil movilizarla en el sentido de que usted se puede sentir afectado por la guerra de Ucrania. Pues no se percibe con esa nitidez, lo cual es una cosa que todos tenemos que hacer pedagogía. Si mañana Putin, con 2 drones de goma espuma y de madera, sobrevuela cualquier aeropuerto internacional, el protocolo actual de actuación, que habrá que revisarlo, pero el protocolo actual de aviación es que tienes que dejar todos los aviones en pista y no puedes aterrizar ni despegar. Si tú bloqueas el aeropuerto de Frankfurt y de París, ¿cuál es el país que recibe turistas de estos países que más se vería afectado? Nosotros. Es decir, si Putin mañana se encarga de paralizar el tráfico comercial aéreo con 4 drones en los aeropuertos fundamentales básicos de la red europea, el país a que arruina es a España, por el tema turístico. Imaginaos si nos afecta directamente el tema de Ucrania. Esperemos, no quiero dar ideas y por tanto espero que no estén escuchando. Pero quiero decir que claro que nos afecta directamente, pero eso se lo tenemos que explicar a la ciudadanía. El tema, aparte del principio de solidaridad, porque es un principio pero que la gente no se mueve por principios si no siente esa necesidad de defenderse. Aparte nosotros tenemos nuestras amenazas que vienen del sur, que son amenazas no compartidas con otros países. España tiene una particularidad, y es la tercera idea que quiero subrayar. Nosotros tenemos amenazas compartidas con nuestros socios, amigos y aliados, y amenazas no compartidas. Bélgica, por ejemplo, Holanda, todas sus amenazas nacionales son compartidas, porque están en el corazón de Europa. Pero España no. España tiene una vecindad sur muy problemática y en un momento dado pueden tener amenazas que no vengan otros a ayudarnos ni en la OTAN ni en la Unión Europea. Y por eso tenemos que tener capacidades para contribuir a las amenazas compartidas y capacidades para hacer frente a nuestras amenazas no compartidas. Cuarta idea. España tenemos grandísimas industrias muy buenas, son en nichos de excelencia en seguridad y defensa. Nos falta tamaño, el tamaño se adquiere y tenemos de los mejores ingenieros del mundo y tenemos un ejército muy profesional, súper profesional, y una Guardia Civil que se la rifan en todas las misiones de paz del mundo. Por tanto, si tenemos las capacidades, tenemos la industria, tenemos el ejército, tenemos lo que tenemos es que, primero, adquirir conciencia nacional, como digo. Segundo, elaborar una política de defensa que integre a la mayor parte de los partidos políticos y que sea una política de Estado. Tercero, crear tamaño, tener campeones nacionales y campeones europeos para poder competir en las grandes ligas. Gracias, Rafa. A ver, España, voy a explicarlo siempre en todos los congresos internacionales, es un país que en tema de cultura de defensa tiene una cultura bastante naif. Una pregunta que hacemos en todos los más, que es el European Reserve Group on Armed Forces Society, en donde preguntamos diversos escenarios en los que si considera usted que es legítimo o no la activación de las Fuerzas Armadas por parte de su gobierno. Y uno de los escenarios que se pone es el ataque de tropas de un tercer país dentro de nuestro territorio. Toda la serie desde el año 94, en toda la serie, un 30%. Por tanto, si para lo que es la función esencial de las Fuerzas Armadas tenemos un tercio de la población española que piensa desde el año 94 inveteradamente que ahí no hay que actuar, pues tenemos un problema. Tenemos un problema que lo debemos resolver porque hay una visión un tanto naif. Esta visión se ha ido mejorando y con el tiempo ahora lo que hay es una muy buena aceptación de la herramienta. Incluso podría dar hasta miedo, porque cuando tú preguntas cuáles son las instituciones mejor valoradas por parte de la sociedad española, la más valorada es la Guardia Civil, la segunda más valorada es la Policía Nacional y la tercera son las Fuerzas Armadas. Yo no sé si me atrevería a ir a un país en donde la sociedad lo que más confía es en esas tres instituciones y no, yo qué sé, en otras, pero en nuestro caso es así. Por lo tanto, ya con la herramienta no hay problemas. Pero cuando a los españoles les planteas cuestiones que tienen que ver con las políticas de defensa o con las políticas de seguridad en sentido más global, hay problemas. Hay problemas, hay situaciones que no se ven claras, cuesta más encontrar aquiescencia por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, hay que intentar encontrar las razones, los porqués.
Una de las razones, insisto, último Eurobarómetro, que es monográfico sobre seguridad y defensa, de febrero de este año, del 26, entonces preguntan, oiga, ¿considera usted, en vista del escenario internacional, cómo están las cosas y demás, que su país está amenazado, que su país está viviendo una amenaza? Y entonces las opciones son, pues, estoy absolutamente de acuerdo, estoy bastante de acuerdo, estoy bastante en desacuerdo o estoy absolutamente en desacuerdo. Bien, los países donde la mitad de la población no está de acuerdo con que estemos en una amenaza, la media de la Unión Europea es el 68% vive la amenaza. Países como Francia, Holanda o Dinamarca están casi en el 80%. España, Eslovaquia, Hungría, Luxemburgo, Austria, Chequia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia estamos en el 50%. La mitad de la población no cree que estemos en una situación de amenaza. Y esto hay que tenerlo claro para saber dónde nos estamos moviendo y cuáles son los elementos que tenemos que trabajar. El último proyecto de investigación que hemos hecho con el ITES, hemos entrevistado en profundidad a los portavoces parlamentarios de todos los grupos parlamentarios de las comisiones de defensa del Senado, a 20 generales y almirantes pertenecientes a los 3 estados mayores de los 3 ejércitos y al Estado Mayor de la Defensa, y a 20 CEOs del sector económico industrial de la defensa. El resultado es descorazonador. Lo presente, tienen un desconocimiento profundísimo de los temas de seguridad y defensa. Es más, es que se considera, pero esto no pasa en España, pasa en muchísimos parlamentos, se considera una especie de castigo caer en la Comisión de Defensa. No han tenido dónde ponerlo y ha caído en defensa. Claro, si esa es la realidad, lo que estamos viendo además, muy curiosamente, es que el control que ejercen estas comisiones no es sobre la política de defensa, es sobre la herramienta. Se controla a las Fuerzas Armadas, no se controla la política de defensa del gobierno, sino que se controlan las Fuerzas Armadas. Con lo cual, insisto, somos un país bastante complejo para saber en dónde nos encontramos. A partir de ahí viene la gran oferta que hay ahora, y es, ostras, hay dinero, hay empresas, hay posibilidad. Yo, sinceramente, creo que como Tier 2 no tenemos ninguna posibilidad. No creo ni que Indra tenga la posibilidad de llegar como Tier 2. En cambio, sí que estoy muy de acuerdo en que como Tier 1, como Tier 1 no, pero que como Tier 2, es decir, como componente estratégico, no tenemos una herramienta, una capacidad que poder brindar, pero como componentes estratégicos, las empresas españolas, si se organizan, lo pueden hacer muy bien, porque tenemos la capacidad y tenemos el talento suficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú les preguntas a las élites, pero es que vamos a una feria internacional, holandeses, alemanes, italianos, franceses, todos acompañados de sus gobiernos. Nosotros estamos solos. Siempre estamos solos. No tenemos nunca a nadie. Con lo cual, esta mañana en la reunión he visto como un empresario le preguntaba al director de la Agencia Europea, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros por usted? Y él ha dicho, no, soy yo el que se lo pregunta. ¿Qué puedo hacer yo por usted? Las empresas españolas no están siendo acompañadas, que creo que es lo que deberían hacer desde los gobiernos, para llevarles a las grandes empresas y decir, a ver, gran empresa, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Y en qué te podemos ayudar nosotros con las capacidades que tenemos? Y hacer ese puente es el que puede favorecer muchísimo a la pequeña, hablando en Cataluña, las pymes catalanas tienen un gran elemento para crecer. La dificultad que tenemos, lo que antes he dicho, realmente esto se va a ver bien, no se va a ver bien. Termino con una frase de un artículo que publicamos en El Mundo con uno de los colegas de mi equipo de investigación, refiriéndonos a la defensa y que hace un poco colofón de todo esto. Defender una nación como la española no pasa seguramente por activar el servicio militar obligatorio, sino por disponer de unas Fuerzas Armadas lo más autónomas posibles y con las capacidades de las que nos podamos proveer, según nuestras amenazas y nuestra capacidad económica. Defenderse supone un sacrificio ciudadano que, si no lo asumimos con nuestra participación personal, tendremos que hacerlo financiando. Muchas gracias, Rafa. Esplendida frase para acabar esta primera parte. Ahora abrimos el coloquio, por lo tanto invito a la audiencia. Les pediría que se presenten en una frase y la pregunta o el comentario, sí, para saber con. Buenas tardes, repito, José Luis Oller, socio del Club Tocqueville. Bueno, ante todo, muchas gracias por habéis lanzado unas ideas muy ricas, precisas, y que nos han ilustrado de varios aspectos. A mí me gustaría hablar como ciudadano de a pie. No soy experto en nada, pero hay una cosa que he estudiado algo y he podido ver que el origen de la mayor parte de los conflictos serios, empezando por la Primera Guerra Mundial, tiene el carácter de guerra preventiva. Los alemanes entraron en la Primera Guerra Mundial por razones, estaban convencidísimos de que los rusos los querían invadir.
Y eso explica buena parte de las razones por las cuales los alemanes. Me da mucho miedo, me da terror como ciudadano escuchar el relato de las máximas autoridades europeas diciendo que Rusia es nuestro enemigo. Sería muy largo explicar, sin ser partidario de Putin, sino muy crítico de Putin, porque Putin tiene razones para haber actuado como ha actuado. Eso no quiere decir que sea legítimo lo que ha hecho, pero lo que ha hecho no lo ha hecho porque sí, ni lo ha hecho por afán imperialista. Lo ha hecho porque Occidente, el resto de Occidente, Rusia también es Occidente, invadió 4 veces Rusia. 4. Las 2 últimas, Napoleón y Hitler. La última de Hitler les costó 22 millones de muertos. Y a consecuencia de ello, Stalin se quiso quedar con media Europa como cinturón de defensa. Y lo primero que se ha hecho cuando cayó la Unión Soviética es poner bases militares norteamericanas en la frontera rusa desde arriba a abajo. Y la única frontera que no estaba ocupada por bases americanas era la de Ucrania. Putin lleva 15 años, antes de entrar en Ucrania, llevaba 15 años, desde 2007, diciendo que era absolutamente existencial que Ucrania no podía formar parte del sistema militar americano y que por tanto no aceptaba que se pusieran bases allí. Creo que es esencial defender la necesidad de una defensa europea sin acudir al argumento de que Rusia es nuestro enemigo. Me parece absolutamente esencial. Coincido plenamente en la idea de que hay que fortalecer la perspectiva de que Europa debe defenderse, pero no anunciando de quién, porque eso es ganarse un enemigo. La forma más eficaz de ganarse un enemigo que iniciará una guerra preventiva es decir que me estoy armando contra él. Piénsenlo. Me estoy armando contra ti. Y esto repetido años y años. Y además actuando. En consecuencia, me estoy armando. Y es contra ti. Al final este tío me va a atacar. Es exactamente lo que hizo Alemania para empezar la Primera Guerra Mundial. Este es mi primer punto. Mi petición a las autoridades europeas de que eliminen el relato de que Rusia es enemiga. ¿Rusia ha invadido Ucrania? Sí. ¿Hay que llegar a un acuerdo? Sí. ¿Es legítimo lo que ha hecho? No. Pero Rusia no necesariamente es nuestra enemiga, como no lo fue en el 2000, el 2001, el 2003, el 2004, hasta que los americanos decidieron que el nuevo líder ruso no era amigo cuando intentó serlo. Podría seguir largamente con eso, pero abusaría de vuestra paciencia. Mi segundo punto, que creo que es interesante, es que hace unos meses Foreign Affairs sacó un largo artículo, que se ha comentado muy poco, en el cual proponía, ya sabéis que Foreign Affairs es una especie de diario oficioso de la política americana, proponía que el mando militar de la OTAN pasara a manos europeas. No se ha hablado de esto. A mí me pareció importantísimo, porque estaba diciendo, los americanos vamos a cambiar nuestra participación en la defensa europea. Que los europeos asuman el mando militar de la OTAN. Me parece una idea digna de explorar, porque supondría la posibilidad de mantener el esquema de la OTAN. Bien, pero esto me parece interesante y se comenta muy poco. Pero ya que tenemos aquí a ilustres personalidades del mundo público, yo, ciudadano de a pie, me atrevo a insistir en que, por favor, combatan el relato de que Rusia es enemigo. Muchas gracias. Quizá podemos colectar, efectivamente, como es un poco tarde, una ronda de preguntas. Tengo aquí. Que les pediría es que fuesen breves en el comentario, en la pregunta. A ver, el multilateralismo es imposible cuando tienes dos señores octogenarios en Rusia, en Estados Unidos, ahí no se puede, con egos tan elevados. Eso es imposible. Llegar a acuerdos. Porque probablemente, estos señores, pues bueno, tendrán el tiempo que tengan. Y hay problemas en este sentido.
Por lo tanto, yo pienso que Europa tiene que prescindir de estos temas, porque de actuar según se avance. No, hay situaciones que no se pueden estructurar. O sea, por otra parte, la globalización ha tenido cosas positivas, pero también muy negativas, porque tú no puedes vender la filosofía de que todo el mundo puede acceder a todo. Tenemos el tema del problema de la sostenibilidad, todo el problema de la contaminación. Cuidado. O sea, sí, ha sido muy bien para conseguir, para la gente enriquecerse, pero no ha sido una buena estrategia. Tenemos que admitirlo. Después, Netanyahu. Perdón, ¿le puedo Un pedirle momento. si hay una Netanyahu, después de 40 años, ha encontrado la persona manipulable para conseguir sus objetivos. Por lo tanto, aquí estamos en un escenario que empiezas a analizar pues muchas fisuras. Entonces, los gastos, pues, obviamente, los países con menos recursos ven la defensa como algo más distante, porque sus prioridades son otras y todos los proyectos empiezan por su economía. Muchas gracias por la atención y muchas gracias a los conferenciantes. Gracias. Recogemos aquí, había una pregunta. Hola, habéis dicho que ahora América no es un amigo de fiar. Estoy de acuerdo. O sea, la NATO es un instrumento que ha utilizado Estados Unidos desde su fundación hasta hoy día. La ha usado para vender humo. O sea, la protección que Estados Unidos ejerce se ha visto en el Golfo. Los Emiratos no han sido protegidos por Estados Unidos. Han llovido los cohetes de Irán y han atacado todas las bases americanas que había por allí. O sea, América me parece bien, ellos hacen su política. Yo no critico al Trump, está loco quizá, pero no lo critico. Es un problema de ellos. Pero nosotros, Europa, tenemos que tener una cierta autonomía, una independencia y una capacidad defensiva propia. Y luego podemos pactar con Estados Unidos o con Rusia o con quien convenga. Pero sí que estoy de acuerdo en que hay que tener un instrumento defensivo europeo ligado a la Unión Europea y autónomo. Paga lo que se puede, no sé, pero hay que empezar por ese camino. No te puedes fiar de Estados Unidos porque te usan. El enfado de Trump es porque le ha fallado, por ejemplo, la base de Rota, yo qué sé. Pero te usan y entienden que venden humo. No nos podemos fiar. Es momento de hacer nuestra propia política. Muchas gracias. Tengo 4 manos pedidas, 5. Entonces propongo, eran más comentarios que preguntas. Quizá pueden intervenir un momento para que consideren y volvemos, que tenemos 5 más palabras. Gracias por las preguntas, todo sería muy pertinente. Rápidamente, Rusia, no tenemos tiempo para responder a eso. Rusia, efectivamente, históricamente ha tenido una obsesión, incluso antes de Napoleón y de Hitler, de Catalina la Grande y de Iván el Terrible, y era mantener la seguridad en ese corredor terrestre que va desde los Bálticos hasta el Mar Negro. Como no existen grandes montañas ni cadenas montañosas, es muy vulnerable a Rusia por esa gran planicie. Y por tanto Rusia nunca va a permitir que en ese brazo que va desde los Bálticos, desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, se establezca una potencia hostil. Nunca lo va a permitir. No tiene que ver nada con Putin. Ha sido la política histórica de Rusia de siempre. Ahora bien, dicho eso, estoy de acuerdo con usted. Si nos tenemos que defender de Rusia, por supuesto. Claro que sí, de esta Rusia, no de Rusia, de la Rusia de Putin, sin ninguna duda. Han invadido Ucrania de una forma brutal. Lo que pasa es que nos hemos olvidado que la guerra de Ucrania no es una guerra territorial. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. No necesita 100.000 kilómetros cuadrados más. Para eso no invadió Ucrania. Invadió Ucrania para cargarse a Zelensky y para poner un títere dependiente de Rusia como es el que está en Bielorrusia. Entonces, un gobierno títere dependiente de Moscú. ¿Por qué? Porque es una guerra ideológica. Lo que no puede permitir Putin es que Ucrania se integre en las estructuras económicas, políticas y de seguridad occidentales, porque sería la ruina de su régimen. Cuando cayó el muro de Berlín, la renta per cápita de Polonia y la de Ucrania era la misma.
Hoy, Polonia tiene 5 veces, de 5 a 6 veces más renta per cápita que Ucrania. ¿Cuál es la lección? ¿Qué ha hecho Polonia que no ha hecho Ucrania? Integrarse en la Unión Europea. Y los ucranianos lo que quieren exactamente es eso, que son primos hermanos de los polacos. Que le den la oportunidad de ser como sus amigos polacos y ser ricos como nosotros. Y no vasallos de Rusia. Y eso no lo puede permitir Putin. Y por eso, aunque acabe esta guerra y lleguemos a un acuerdo de paz, intentará seguir desestabilizando Ucrania a cualquier precio, porque no puede tener a sus puertas un país eslavo que demuestre que se puede ser rico, libre y próspero, integrándose en la Unión Europea y en la OTAN. No es una cuestión territorial. Lo dejo lo de Rusia y lo demás te lo dejo a ti, Rafa. Igual te lo paso. Respecto de Rusia, en 2010 la OTAN hace una declaración en donde dice que Rusia y China tienen que ser partners de la OTAN. O sea, que sean amigos. Ojo, ya teníamos Osetia, ya teníamos Absatia, ya teníamos... Pero claro, si luego invade Crimea y luego invade el Donbass, pues a los 10 años no puedes seguir diciendo que es tu amigo. Puedes intentar fingir, pero las declaraciones estratégicas lo que hacen es fijar cuáles son tus amenazas estratégicas. Y si es una amenaza estratégica, bueno, pues por lo menos lo estamos diciendo, ¿no? Respecto de los octogenarios, bueno, no haré de la edad, y más cuando yo ya voy tirando hacia una edad provecta, no haré de la edad un elemento negativo, pero sí que recordaré que en Estados Unidos, por ejemplo, además de un presidente, hay un montón de instituciones. Y que quien tiene que declarar la guerra es el Congreso de los Estados Unidos. Y que yo no he oído ni una sola declaración del Congreso de los Estados Unidos afeando la actuación de Donald Trump en el conflicto con Irán. Igual debería decir algo. Es la administración Trump, otra cosa son las instituciones. Entonces, si queremos defender la democracia, igual deberían decir algo. La réplica. Respecto de que USA no es de fiar, que esto implica un coste muy elevado y que, bueno, Rusia no es de fiar, hay que tener una capacidad defensiva propia, de acuerdo, pero mire, me viene una anécdota familiar. Mi mujer quería poner aire acondicionado en una segunda residencia. Yo quería poner una puerta blindada. Teníamos dinero para una de las dos cosas. O comodidad o seguridad. De acuerdo. Pasamos a la segunda ronda. Ahí sí. Si puede ser de manera concisa y precisa. Lo intento. Yo me llamo Julián, también soy del Tocqueville. A mí me ha gustado mucho la intervención de ustedes, en particular de don Nicolás, que yo también soy muy optimista, como usted. Me resulta agradable la visión que están dando, pragmática. De hecho, iba a ir al evento pero he preferido venir aquí. Bien, yo llevo muchos años quejándome justo de lo que usted acaba de decir ahora. Yo creo que todo se resume, y es algo que no se entiende para la opinión pública europea, a la falta de capacidad de las autoridades europeas para que Europa tenga lo que llaman algunos, para sintetizar, la soberanía industrial. No solo en seguridad. Nosotros podríamos tener también redes de Internet, nosotros podríamos tener también grandes tiendas Amazon, de hecho las hay, pero yo pensaba que aquello que se decía antes de que inventen otros era el típico complejo español, pero veo que no, que toda la Comunidad Europea hace lo mismo. Es horrible, por ejemplo, descubrir un día que los alemanes compraban el 70 y pico % de su gas a Putin. Caramba. O sea, y del día a la mañana Putin se convierte en un villano. Y usted ha hablado de las crisis. La historia nos demuestra que las crisis no necesariamente son malas. Macron hace un par de años decía que la OTAN estaba ya para liquidarla, y ahora el hombre es el principal defensor de la defensa de la OTAN, de la defensa europea, nos enseña. Por lo tanto, que nosotros los ciudadanos tengamos esta opinión, es lógico. Pero reconocerá que es sorprendente que venga alguien de la comunidad política europea y opine lo mismo. Pero claro, es que son ustedes los que tendrían que haber evitado el problema. O sea, ¿cómo es posible? Porque es que hace que nos sentamos un poco estúpidos. ¿Cómo es posible que una potencia como Europa no haya sido capaz? Y habla usted de hasta el 2030 y hay una serie de protocolos, etc. ¿Podría concretar más en ese sentido y cómo podemos corregir este problema de forma inmediata? Porque yo creo que si en el plazo de pocos años
no tenemos esa independencia en general, vamos a tener un problema importante, porque efectivamente el derecho internacional no existe, el que tiene la fuerza, como usted ha dicho, punto. Y ya para acabar, cuando la administración, la Casa Blanca recientemente ataca a Irán, nos enteramos días más tarde, para todo lo que está pasando con la Casa Blanca, es como el camarote de los hermanos Marx, es una cosa que escandaliza a cualquiera. Todos tenemos tendencia a pensar que está rodeado de gente inteligente y que todo se calcula. Perdón, es Bueno, que tenemos 4 palabras más y más o menos 10 minutos. Un minuto. ¿Cómo es posible que nos enteremos, y lo reconoce el propio presidente Trump delante de la primera ministra, que no se le comunicó nada a sus socios europeos? Y si no se le comunicó nada a sus socios europeos, ¿cómo es posible que 8 horas después del ataque, Feijóo esté a favor de que nosotros... Ahora ya ha cambiado el tono, pero ¿cómo es posible que estuviera tan rápido a favor de que los europeos y los españoles tenemos que apoyar ese ataque que todos sabemos, justamente a los americanos, sino al gobierno de Israel? Muchas gracias. Gracias, sí. Brevemente, soy Jordi Cañas. Hay una cosa que me ha parecido muy interesante en su intervención, aparte de esto, el conjunto, pero apuntaba usted a una situación que era importante, que ya que la responsabilidad de la defensa corresponde a los Estados miembros, es decir, la Unión Europea no tiene, es decir, no está en los tratados, es un asunto de los Estados miembros, y por lo tanto la Unión Europea... Yo esto soy bastante optimista porque ha dado una respuesta muy ágil frente a un problema muy reciente, con unos instrumentos muy limitados, pero con una ambición muy grande. Mucha gente no conoce lo que es el EDF, ni el Readiness 2030, ni el Rearm Europe. Yo ahí discrepo. Por una vez hemos llamado a las cosas por su nombre. Ya estaba bien de eufemismos. No hay que rearmarse, porque no puede ser que no tuviésemos... la capacidad de tener artillería o tener munición porque no teníamos los stocks suficientes. Es decir, ya no es que estuviéramos hablando de capacidades de misiles hipersónicos, es que no teníamos artillería de 155, ni de 9 milímetros, ni de calibre OTAN para los fusiles. Es decir, era muy lamentable. Entonces, ya que eso no lo podemos hacer, lo que sí que se puede hacer es intentar potenciar la Europa de la defensa industrial, ¿no? Que yo creo que es un poco el ángulo por el cual se está intentando atacar un problema que excede y que va más allá de eso, ¿no? Donde sí que hay instrumentos. Y entonces voy a la pregunta. El marco financiero plurianual, que en teoría tiene que aprobarse en el 28 hasta, bueno, son los 5 años, ¿va a recoger algo más que loans y garantías? ¿Va a poner dinero de verdad? No en préstamos, sino en los 1.500 millones de euros que se aprobaron recientemente es manifiestamente insuficiente. Pero se está trabajando para que el marco financiero plurianual ya recoja realmente fondos para políticas de defensa reales con dinero no solo con préstamos, esto uno. Segundo, en la reforma o en los estudios del public procurement a la compra, todos conocemos el artículo 346.b del TFUE, que excepciona la compra vinculada a seguridad nacional al cumplimiento de las directivas de compra pública. Sé que se está produciendo una reflexión acerca de la modificación de eso para agilizar e intentar avanzar un mercado interior también en la defensa. Me gustaría saber un poco cómo está el estado de la cuestión. Y después apuntar ya que la Unión Europea no puede buscar interoperabilidad, garantía de capacidades, pero sí que podría ir en aquello donde los Estados miembros no pueden por su cuenta. Y ahí digo una vez más con lo que usted decía al principio, la posibilidad de tener un paraguas nuclear europeo. La capacidad nuclear es carísima. El Reino Unido no tiene ni siquiera capacidad de misiles propia, tiene que comprar misiles americanos para poner las cabezas nucleares, porque el coste y el desarrollo, el mantenimiento de sistemas nucleares es brutal, los franceses lo saben, y es muy difícil que a día de hoy los países, que además son firmantes de la mayoría del Tratado de No Proliferación, se metan en el desarrollo de armamento nuclear. Pero la verdadera disuasión militar, recordemos que Rusia tiene el PIB de Italia, creo que la Unión Europea tiene 22 billones, 20 billones de euros de PIB y Rusia tiene 2, y es evidente que en guerra convencional,
con dificultades, pero estamos viendo lo que le pasa en Ucrania, pero la verdadera disuasión y el verdadero elemento, el deterrence de verdad es el nuclear. Y el gran problema que tiene Europa es salirse del paraguas nuclear norteamericano, un paraguas que el botón lo tiene Estados Unidos, aunque las bombas estén en Alemania y estén en los tornados alemanes, quien decide si se lanzan o no son los americanos. Entonces, ¿podría la Unión Europea a medio plazo avanzar hacia un programa nuclear europeo? Que ese sí que tendría que pagar la Unión Europea y lo podría pagar la Unión Europea con la posibilidad que los estados acabasen decidiendo el que quisiera tener armamento nuclear europeo en su suelo, con los Estados miembros decidiendo al final por mayorías reforzadas el uso, ¿no? En el caso de un conflicto. Es decir, la disuasión nuclear europea, ¿usted cree que es posible estar encima de la mesa o podría ser un elemento a avanzar políticamente como una forma de externalización de responsabilidades estatales y como una forma también de mancomunar costes muy elevados de mantenimiento de un programa nuclear europeo? Gracias. Tengo 2 palabras más y luego preguntas, comentarios. Muchas gracias. Intentaré ser muy breve porque vamos como vamos. Soy del Club Tocqueville, pero también estoy haciendo relaciones internacionales en la Autónoma. Y me gustaría hablar de mi experiencia con el caso Europa del Este, porque se ha comentado anteriormente, Rafael Martínez ha comentado el tema de que aquí nos gusta el multilateralismo y allá no, que es algo que parece paradójico. A mí me parecía paradójico y lo estuve investigando allí porque conozco gente por allí y me pareció absolutamente normal. Perdón, estoy cerca. Me pareció normal porque allí nadie se cree que la Unión Europea vaya a hacer gran cosa. Ellos consideran que están bastante solos y si tienen algún aliado será Estados Unidos. Si consiguen trabajárselo. Allí tanto las sociedades como los gobiernos tienen claro que la Unión Europea está formada por países que cada uno tiene sus intereses y que eso no va a cambiar. El multilateralismo, por ejemplo, en el caso de España, es un caso donde después de 200 años de vacaciones de la historia no vamos ahora a ponernos muy en serio con esto cuando las políticas de gasto social dan más rendimiento electoral que las inversiones en tecnología militar. Entonces, esto irá al ritmo que vaya. No está pensado para que mañana Rusia haga alguna amenaza. Esta va a ser la política seguro, porque los políticos quieren ganar las elecciones. En el caso de Francia o Alemania, están demostrando claramente que su interés es volver a alguna cosa similar a la Europa de antes de 1914, donde los pequeños países sin importancia se convierten en protectorados gracias a mi tecnología, a mis capacidades tecnológicas. Muy visible en el caso de Francia, porque tiene capacidades nucleares que no va a poner baratas a nadie. Por lo tanto, para mí, la Europa de la defensa, entendida como una herramienta multilateral, está fuera de la realidad. Ellos lo entienden así, tal como yo lo he percibido, ojalá me equivoque. Y por lo tanto, cada cual sigue persiguiendo sus intereses y esto no tiene perspectiva de cambiar. Gracias, Alfonso. Gracias. Yo quería hacer una pregunta y yo creo que va a ser corta, comparado con las otras. ¿Es realista esta independencia o cortar ese vasallaje de Estados Unidos para una Europa independiente desde el punto de vista de defensa sin tener la industria propiamente desarrollada, la tecnología, la propiedad intelectual de dicha tecnología, la cual yo, vamos, en estos 4 años o 5 que ha dicho, de poder desarrollarlo y ser claramente independiente, lo veo bastante challenging, bastante desafiante, porque siempre está esa dependencia. La alternativa sería irnos al otro lado, China o Rusia, pues son países que han estado desarrollando, buscan una de las razones, no la principal razón, pero las razones que tienen de estar en guerras, Ucrania, o de tener teatros o conflictos, zonas grises, para poder seguir desarrollando esa industria, lo cual Europa no ha hecho en los últimos 80 años. Es realista eso, ese proyecto que tiene, que me parece muy interesante. Muchas gracias. Estamos fuera de horario, por lo tanto, muchos comentarios y preguntas también muy relevantes. No sé si podrían en 5 minutos cada uno máximo intentar abordar las cuestiones que consideren. Gracias. Un minuto va a ser imposible, pero bueno, vamos a dejar a todos igualmente hechos.
Decía Juncker, que fue presidente del Consejo, que realmente todos los líderes europeos saben lo que hay que hacer, pero nadie sabe cómo se puede hacer sin perder las próximas elecciones. Ese es el tema de Europa. Rápidamente, hemos perdido la carrera tecnológica con respecto a Estados Unidos y con China. Estamos con un retraso de 10 a 15 años con respecto a Estados Unidos. El informe de Draghi y el informe de Letta, ahí está para demostrarlo. No tenemos plataformas digitales que puedan competir con las grandes 5 norteamericanas o con las 3 grandes chinas. Tenemos Nokia, tenemos Ericsson, pero esos son para andar por casa. ¿Por qué? Pues porque en Europa no existe ese clima de emprendimiento, de riesgo, de inversión y de desarrollo que existe en Estados Unidos, y eso hay que reconocerlo. Si uno va a la bolsa de Estados Unidos hoy día, las primeras 10 firmas, no solamente el del Nasdaq, sino de la bolsa de Nueva York, se compara con las que había hace 40 años, solamente quedan 2, 8 son nuevas, solamente quedan 2 que existían hace 40 años. Vamos a las bolsas europeas y la proporción es exactamente la inversa. Es decir, solamente hay 2 nuevas y 10 son las mismas que había hace 40 años. Europa no se ha renovado. Seguimos con los mismos sectores productivos que no son ni la inteligencia artificial, ni la computación cuántica, ni el dato en la nube, ni la robótica, ni la cibernética, la ciberseguridad, las amenazas híbridas. Es decir, esos son los campos en los que tenemos que invertir, pero no solamente desde el punto de vista militar, sino también civil. Y si no hacemos esto, de poco valdrá que ahora pongamos parches en una Unión Europea de la defensa si no somos capaces de competir en esos nuevos retos que son los nuevos sectores de las tecnologías, las telecomunicaciones de sexta generación. Tampoco estamos ahí. Están los chinos y los americanos. Los europeos no están en las telecomunicaciones de esta generación. Insisto, eso es fundamental. En segundo lugar, sí, es decir, somos capaces de desarrollar esa base tecnológica y industrial propia, por supuesto que somos. Tenemos, hemos dicho, talento, tenemos capacidades, tenemos esos nichos de excelencia. Lo que necesitamos es una demanda. Los productos o los servicios de seguridad y de defensa tienen ciclos muy largos de desarrollo. Por tanto, lo que necesitan las empresas privadas es sobre la mesa contratos por los estados, que se comprometan a mantener la inversión para que ellos a su vez hagan inversión en las compras, para que hagan sus inversiones masivas en las cadenas de producción. Si no, no. Y esos contratos tienen que ser de largo plazo, 5, 8, 10 años, no menos. Rusia y China no tienen ese problema. Ellos son países que dice el Politburó en China y Putin y sus cleptómanos en Moscú, que es lo que hay que hacer. Y al mes se hace lo que se dice desde Moscú, porque las empresas son públicas. En Europa el 85% de las empresas de seguridad y defensa son privadas. No van a hacer cosas por Real Decreto Ley ni por el BOE. Lo van a hacer si hay contratos encima de la mesa. Y esos contratos exigen un compromiso por parte de los gobiernos de mantener esa demanda sostenida cuando acabe la guerra en Ucrania, cuando se crezca y cuando no se crezca económicamente. Si no, no habrá esa inversión. Eso es fundamental. Hace falta, por tanto, interoperabilidad y tener la capacidad de producir productos y servicios estándares. Y para eso tenemos que saltar por encima de los 27 mercados nacionales. No podemos tener campeones nacionales, tenemos que tener campeones europeos. Campeones nacionales no pueden competir con Estados Unidos ni con China, ni siquiera los franceses. Y eso es otra cosa que tenemos también que convencernos. Finalmente, rápidamente decir que Europa es lo que quieren los Estados miembros. Europa no existe en cuanto tal, es un ente. Europa es una idea. Como Roma, el Imperio Romano era una idea. Europa no es un poder, es una idea que será lo que queramos los Estados miembros y los ciudadanos europeos que sea Europa. Gracias, Rafa. Después de muchos años en donde los ejércitos europeos se han dedicado a misiones internacionales, operaciones de paz, ejércitos de interposición, el problema es que teníamos unos ejércitos preparados por y para eso, armados para eso, equipados para eso, entrenados y adoctrinados para eso. Y ahora resulta que tienen que volver a la disuasión y a la defensa, y tienen que volver. Entonces, el programa de rearme no es que de repente Europa se ha vuelto loca, por eso no me gusta el nombre. No es que de repente Europa se ha vuelto loca diciendo, y ahora vamos a comprar armas porque... No, es que ahora tenemos que cambiar el modelo de nuestros ejércitos. Europa no lo puede hacer. Europa no lo puede hacer, lo que hace es decirle a los estados, mira, como tienes un ejército que se te está quedando obsoleto, que es uno de los miedos que tiene la administración pública, la manera de que no se te quede obsoleto es cambiando sus capacidades, modernizando sus capacidades. Yo pongo aquí este dinero para ver si
entre varios os ponéis de acuerdo y modernizáis vuestras capacidades reorientándolas hacia esta necesidad que ahora tenemos. Por lo tanto, no creo que la palabra rearme, entiendo que te pueda parecer que es, por fin se dice cómo son las cosas, pero yo creo que no es eso, sino que es un cambio de diseño y que eso no se ha terminado de explicar bien a la sociedad. Señores, es que teníamos unos ejércitos que estaban para unas cosas y ahora ese tipo de misiones no son las básicas. Cuando hicimos el estudio con las élites, nos sorprendió que las élites políticas siguen pensando todavía en estos términos, en términos de operaciones de paz, en términos de las misiones del Líbano, la misión de Afganistán, y dices, uy, igual la realidad europea va por otro sitio. Respecto de si es realista o no el vasallaje, yo diría que no es realista. No soy tan optimista como, como mi contraparte, pero creo que es imprescindible. Necesitamos poder ir en esa dirección y cuanto más tiempo tardemos, peor va a ser. Piensa que, ¿por qué digo que creo que no es realista? Desde que una capacidad se entrena, se equipa, se adiestra con ella, estamos hablando. Entonces, si nos fueran muy mal dadas, no tenemos desde antes de 5 años poder ser. Pero cuanto más tiempo tardemos, más se irán alargando ese plazo de 5 años. Y respecto de si el multilateralismo es necesario o no es necesario, cuando hablas con los finlandeses te explican, nosotros tenemos capacidad para resistir una semana. Tenemos un ejército y una capacidad de fuerza diseñada para aguantar una semana la embestida del ogro ruso. En la semana tiene que venir el primo de Zumosol. A la semana aquí tiene que venir Estados Unidos, tiene que venir la OTAN, tiene que venir quien sea, porque nosotros no podemos aguantar. Los estonios, hables cuando hables con cualquier estonio, y ahora ya casi todos, en Europa ya es uno de los máximos temores es la invasión de Tallin. Se está convencido de que tarde o temprano Rusia va a ir a por Tallin para tener la salida al Báltico natural y quedarse. Entonces, enfrente de Tallin está Helsinki. Polonia ha minado su frontera con Bielorrusia. Ya tiene firmado el convenio antiminados y demás. Ha minado su frontera con Bielorrusia. Es decir, el escenario que tenemos es ese. Si ese escenario pretendemos que Polonia se defienda sola, que Estonia se defienda sola y que Finlandia se defienda sola, es imposible. Es un escenario que necesita multilateralidad. ¿Qué es lo que necesitamos? No necesitamos defendernos, necesitamos disuadir para no tener que llegar a defender. Siempre que esa es una de las funciones esenciales de todo lo que tiene que ver con la defensa. Lo que se está poniendo encima de la mesa es la disuasión para no tener que llegar a defender, pero si tienes que llegar a defenderte, poder hacerlo. Respecto de la potencia nuclear europea, tal y como están firmados los tratados y lo que hay, creo que el único que tiene capacidad es Francia y no creo que el resto de los de incrementar la capacidad nuclear, ni siquiera colectivizándola. Nuclear para poder defender. Muchas gracias. Vamos a concluir este acto. Yo creo que la cuestión de la seguridad europea es un tema crítico. Es verdad que encadenamos en Europa, no sé, 20 años de crisis continuas, pero ahora sí que parece que estamos realmente en un momento casi existencialista, ¿no? Y por lo tanto, que haya debate público en torno a estas cuestiones es fundamental porque también es una manera de que los ciudadanos se sientan parte de la gestión de estas crisis. Agradecer la asistencia de todos ustedes aquí esta tarde, agradecer al eurodiputado Nicolás Pascual de la Parte y a catedrático Rafa Martínez su presencia aquí hoy como intervinientes y al Parlamento Europeo, y en particular a su director Sergi Varela, por la organización de este acto. Muchísimas gracias.